Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Sí, estamos hablando de ese polémico asunto que involucra a Serkan Yozge, una disputa legal que ha tomado por sorpresa a muchísimos. Acompáñennos mientras desentrañamos cada detalle de esta historia, porque créannos, tiene para dar y regalar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animamos encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones. Empecemos. Como muchos de ustedes sabrán, Serkan y Yozge son dos figuras muy queridas y respetadas en el panorama artístico. Sus carreras han sido meteóricas, llenas de éxitos y proyectos que han cautivado a audiencias de todas las edades. Han sido asociados en innumerables ocasiones, ya sea por colaboraciones profesionales, eventos benéficos, o simplemente por ser parte del mismo círculo social en la industria. Siempre se les ha visto compartiendo sonrisas, un trato cordial y, en general, una imagen de compañerismo impecable. Por eso, cuando la noticia de una disputa legal entre ellos salió a la luz, fue como un jarro de agua fría para todos. Nadie podía concebir que estas dos estrellas, aparentemente tan unidas por el éxito y la admiración mutua, pudieran encontrarse enfrascadas en un conflicto legal. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber llevado a esta situación tan inesperada? Los detalles exactos siguen siendo un poco confusos, y como saben, en este canal nos gusta ir más allá de los titulares para tratar de entender la verdad detrás de las noticias. Lo que sí sabemos es que, según fuentes cercanas y algunos reportes iniciales, la disputa parece girar en torno a un asunto contractual. Se rumorea que podría estar relacionado con derechos de autor, un acuerdo de exclusividad, o quizás la interpretación de cláusulas en algún proyecto conjunto en el que ambos estuvieron involucrados hace algún tiempo. Imagínense la complejidad de manejar acuerdos entre figuras tan prominentes, donde cada detalle puede tener implicaciones millonarias. Hemos estado rastreando las informaciones, cruzando datos y tratando de obtener la versión oficial de ambas partes, aunque, como es lógico en estos casos, la comunicación ha sido muy limitada. Lo que sí queda claro es que esto no es un simple desacuerdo amistoso. La intervención legal sugiere que las cosas han escalado a un punto en el que la mediación o el diálogo directo no han sido suficientes para resolver las diferencias. Esto, por supuesto, genera mucha preocupación entre sus seguidores, que temen que esta situación pueda afectar no solo sus carreras individuales, sino también su imagen pública. Una de las cosas más intrigantes de esta historia es la aparente discreción con la que se ha manejado todo inicialmente. Si bien los rumores empezaron a circular, no fue hasta que se hicieron públicos ciertos documentos legales que la magnitud del problema se hizo evidente. Esto nos hace pensar en la estrategia legal que cada uno está empleando. ¿Están buscando una resolución rápida y privada, o están preparados para un litigio largo y mediático? La naturaleza de la disputa será clave para determinar la trayectoria que tomará este caso. Si se trata de un problema de dinero, de reputación, o de derechos intelectuales, las ramificaciones serán muy distintas. Por otro lado, no podemos ignorar el impacto que esto podría tener en sus proyectos futuros. Si ambos estaban planeando colaborar en algo nuevo, es casi seguro que todo eso se ha paralizado indefinidamente. Además, el simple hecho de estar envueltos en un litigio puede hacer que otros socios comerciales duden a la hora de involucrarlos en sus iniciativas, por miedo a verse arrastrados a la controversia. Es un escenario bastante delicado para dos artistas, que hasta ahora habían navegado con maestría por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo. Hemos visto en el pasado cómo disputas legales entre celebridades pueden generar un circo mediático. La prensa amarilla, los fans divididos y los expertos en farándula analizando cada palabra y cada gesto. Esperamos que en este caso prevalezca la prudencia y que tanto Serkan como Yozge puedan encontrar una solución justa y equitativa que les permita seguir adelante sin que sus carreras ni sus reputaciones se vean irremediablemente dañadas. La profesionalidad es algo que se espera de figuras de su calibre, y confiamos en que, a pesar de las diferencias, sepan manejar esta situación con la madurez que el momento requiere. Uno de los aspectos que más llama la atención es cómo este tipo de conflictos, que parecen nacer en el ámbito profesional, terminan por volverse personales. Las acusaciones, las defensas, las estrategias legales, todo puede generar un ambiente de tensión que trasciende lo meramente contractual. Y en el ojo del huracán, como siempre, están los seguidores.
Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans expresan su apoyo, sus críticas y, en muchos casos, especulan sin piedad sobre lo que realmente está sucediendo. Es un recordatorio de la intensidad con la que el público sigue de cerca la vida de sus ídolos. Analizando el posible trasfondo, es importante considerar el tipo de proyectos en los que Serkan y Özge han estado involucrados. Si han trabajado en películas, series de televisión, o incluso en campañas publicitarias conjuntas, las posibilidades de que surja un conflicto por derechos de imagen, regalías o la explotación comercial de sus actuaciones son muy altas. En la industria del entretenimiento, los contratos son laberínticos y a veces diferencias en la interpretación de una cláusula pueden derivar en batallas legales prolongadas. Por ahora, lo que tenemos son rumores y reportes que van y vienen. No hay una confirmación oficial de los detalles específicos de la disputa legal, más allá de que existe. Esto, lejos de calmar las aguas, solo alimenta la especulación y la curiosidad. ¿Será algo relacionado con dinero? ¿Con un proyecto que no llegó a buen puerto? ¿O quizás algo más profundo, relacionado con acuerdos de confidencialidad o cláusulas de no competencia? Las preguntas se agolpan y nosotros, como siempre, intentamos ofrecerles la información más veraz posible, basándonos en lo que se puede confirmar. Lo que sí es innegable es que esta noticia ha sido un verdadero shock para muchos. Ver a dos artistas que parecían tener una relación profesional ejemplar enfrentarse en los tribunales genera una mezcla de sorpresa, decepción y, para algunos, incluso una dosis de morbo. El mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, nunca deja de sorprendernos. Y este caso de Serkan y Özge es un claro ejemplo de que incluso detrás de las sonrisas y los aplausos, pueden esconderse conflictos de gran envergadura. En nuestra investigación, hemos intentado ponernos en contacto con representantes de ambas partes, pero hasta el momento, la respuesta ha sido un silencio elocuente. Esto es habitual en estos casos, ya que los equipos legales suelen aconsejar a sus clientes que no hagan declaraciones públicas hasta que se haya llegado a una resolución. Sin embargo, este silencio, para muchos, solo aviva el misterio y las conjeturas. ¿Qué secretos podrían estar ocultos detrás de este hermetismo? Es importante recordar que en este tipo de situaciones, ambas partes tienen derecho a defender sus intereses. Las disputas legales son complejas y a menudo implican diferentes perspectivas sobre los mismos hechos. Lo que para uno puede ser una injusticia flagrante, para el otro puede ser simplemente el cumplimiento de un acuerdo o la defensa de sus derechos. Por eso debemos ser cautelosos a la hora de emitir juicios definitivos y esperar a que se conozcan más detalles o, idealmente, a que se llegue a una resolución. Sin embargo, la noticia en sí misma ya es de gran relevancia. El hecho de que Serkan y Özge estén enzarzados en una disputa legal es, en sí mismo, una noticia que no esperábamos. Sus nombres están asociados a proyectos exitosos, a una imagen pública cuidada y hasta ahora, a una aparente armonía profesional. Por eso este escándalo, como lo hemos llamado en el título, es algo que ha tomado a la mayoría por sorpresa. Nos preguntamos también si esta situación podría ser una estrategia para desviar la atención de otros asuntos, o si realmente es un conflicto genuino que ha escalado hasta este punto. En el mundo del entretenimiento, las apariencias a veces engañan, y lo que parece ser una cosa, puede ser otra muy distinta. Por eso en nuestro análisis, tratamos de ser lo más objetivos posible, presentando los hechos tal y como se conocen, y especulando con cautela sobre las posibles causas y consecuencias. Lo cierto es que mientras esta disputa legal continúa su curso, el público estará atento. Los fans seguirán buscando información, analizando cada indirecta, y expresando su apoyo a uno u otro lado. Es una dinámica fascinante la que se crea alrededor de estos eventos, y nosotros, desde nuestro canal, tratamos de ser su fuente de información y análisis. En resumen, lo que hemos visto es el surgimiento de una inesperada disputa legal entre Serkan y Özge, dos figuras prominentes del entretenimiento. Los detalles exactos siguen siendo escasos, pero se presume que el conflicto se origina en cuestiones contractuales, afectando potencialmente sus carreras y relaciones profesionales. Hemos analizado la sorpresa que ha generado esta noticia, la posible complejidad de los acuerdos en la industria y el impacto mediático que este tipo de situaciones pueden tener. La discreción por parte de ambos sugiere un proceso legal en curso, y el silencio solo añade más intriga al asunto. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este análisis de un tema tan candente. Sabemos que muchos de ustedes tienen opiniones al respecto,
y nos encantaría leerlas en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que ha llevado a esta situación? ¿Cómo creen que afectará sus carreras? Dejen sus pensamientos y teorías abajo. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.